Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes y agradeciendo la invitación aquí a CDDA de platicar de un tema que yo sé que nos tiene ocupados y también, como lo decía el doctor, preocupados a todos los mexicanos, pero donde yo partiría primero de un principio. A nosotros en México nos cuesta mucho trabajo, y aquí a Washington en mis reuniones lo he podido constatar, nos cuesta mucho trabajo creer que el destino de las reformas tiene que ser algo positivo, sin llegar a predecir qué es lo que va a ocurrir. Creo que nosotros mismos somos a los que nos está costando trabajo hablar adecuadamente, bueno, no adecuadamente, optimistamente, y no de un optimismo ciego, sino de una convicción de que algo positivo podemos rescatar. Y por otro lado también señalar, como lo decía el doctor, bajo esta visión sistémica, a mí me gustaría, si bien es cierto que nos invitaron a hablar de 3 reformas, el poder entender el cambio de andamiaje en nuestro país bajo esa visión. Porque tuvimos, antes del inicio de la administración del presidente Peña, un cambio en lo laboral. Ya se llevó a cabo la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma en telecomunicaciones, competencia, hay unas nuevas leyes de transparencia. Entonces me parece que necesitamos entender las reformas como un paquete que viene a modificar el sistema, que no es un cambio de política, sino es un cambio de estructura. Y bajo ese cambio de estructura, ¿qué es lo que quisiéramos lograr? Yo les digo abiertamente qué es lo que quisiéramos lograr. Lo que señalaban ya como algunos indicadores macroeconómicos sólidos, lo tenemos que convertir en prosperidad para la familia. Esos son los grandes retos, y bajo esa visión, haciendo un recuento de las reformas, primero transitando por la educativa. ¿De qué se trata la reforma educativa? Y muchos de ustedes que vivieron en las escuelas públicas o privadas de México, bueno, pues saben que vivimos bajo una presión que no permitía la profesionalización del magisterio. Y eso con todas las limitaciones. Por ejemplo, en mi estado hay 328,000 niños y jóvenes que van a las escuelas públicas. Si no mejoramos la educación a través de la especialización, a través de la evaluación, bueno, pues ¿cómo vamos a poder aspirar a que lleguen jóvenes de Querétaro competitivos bajo esta visión o este objetivo que se plantearon el presidente Peña y el presidente Obama de intercambiar 100,000 estudiantes al año? Bueno, pues ¿cómo vamos a aspirar a que un niño que va en una escuela pública, después se va a la secundaria pública, después va a la preparatoria, cómo lo vamos a hacer para que compita con los estudiantes que están recibiendo otro tipo de calidad educativa? ¿Y a qué es a lo que tenemos que centrarnos? A la pertinencia en el tema económico, es decir, que eduquemos para esta urgencia que tiene México de crecer en su economía. Por otro lado también, sobre la reforma financiera, pues la única reflexión es: las tasas de interés que se pagan en México son muy poco competitivas a nivel internacional. Para que ustedes compren una casa en México tienen que estar pagando tasas de interés del 12%. No sé ahorita cómo están en los Estados Unidos, deben dar un 3, 4%. Y ya 4%, ya estamos en el techo de la fluctuación. Pero somos poco competitivos. ¿Cuál debería ser el propósito? Financiamiento, y perdónenme la expresión, pero democratizar el financiamiento en nuestro país. Pasando también ahora al tema de la reforma energética, tiene que ser un motor de desarrollo. Y haciendo la referencia, México ha tenido diferentes momentos en donde ha crecido su economía. En algún momento fue la maquila, en algún momento fue el petróleo, en algún momento fue el TLC, y hoy llevamos ya un periodo de tiempo, si no es que de más o menos 1994, cuando nos aquejó la crisis, a la fecha, donde no hemos entendido bien cuál es el motor que debe de mover económicamente a nuestro país. Entonces me parece que las reformas deberían de estar enfocadas y deberíamos perseguir ese propósito de encontrar un nuevo motor económico que genere empleo, que dé paso a los empleos mejor remunerados, aunque aquí en los Estados Unidos luego se nos ponen nerviosos cuando le robamos algunos centros de ingeniería, de desarrollo. Bueno, tenemos que complementarnos como economía, ¿no? Yo les digo, no nos veamos como competidores, sino más bien como un complemento para hacer un gran bloque. En el momento que Canadá, Estados Unidos y México se entienda como complementario, yo se los digo francamente, vamos a ser el bloque económico más importante a nivel global. Entonces, la reforma energética estará relacionado, por supuesto, con la apertura de los mercados, pero sí me parece que puede ser un elemento adicional de este despegue económico de nuestro país que no hemos tenido en muchos años. O sea, nos centramos en la atracción de inversión extranjera directa, pero en el mejor de los casos tenemos una empresa donde nos mandan a un ejecutivo de Canadá, de Francia, Estados Unidos, y debajo de él existe una gran cantidad de mexicanos haciendo manufactura, que al interior ya no le llamamos maquila, pero en términos de valor agregado es muy poco el margen que se está generando.
Entonces yo lo quiero entender así, que nos dé competitividad, que nos dé apertura, que incremente las exportaciones. Por supuesto que sanee un poco las finanzas públicas, porque ustedes saben que gran parte de lo que se genera en las ventas de petróleo va a destinarse a lo que, pues una cuarta parte de la obra pública, y que hoy pues ha sido insuficiente. Y sin entrar mucho a detalle, porque yo sé que también es uno de los temas más polémicos, la reforma fiscal, pues bueno, debe tener o debe de recuperar su naturaleza una política fiscal que tiene como sentido únicamente dos destinos: el impulsar la economía y disminuir esa brecha social que hoy existe en México, y que también nosotros lo decimos, las reformas, desde nuestro punto de vista, sí traen una carga ideológica importante, que les digo, no hemos podido comunicar de forma adecuada. Por eso venimos y platicamos aquí con el doctor, platicamos con Jason, para también entrar en ese ámbito. Y únicamente para hablar de las reformas y centrándome en las que se están mencionando, la reforma en telecomunicaciones, ¿por qué es importante para México? Por lo mismo que la energética. La energía eléctrica en México es 18 a 70% más cara que los Estados Unidos. Cada vez que llega una nueva inversión a México, dicen, ¿por qué es tan cara la energía eléctrica? Entonces, si queremos ser competitivos en el esquema y en el tejido industrial internacional, necesariamente necesitamos volvernos más competitivos en los energéticos. Los empleos de alto grado de especialización son necesariamente intensivos en el uso de energía eléctrica. O sea, pudiera parecer extraña la correlación que existe, pero un data center, un centro de diseño, la manufactura avanzada concentra grandes niveles de energía eléctrica, y en México es carísima. Entonces también existe un replanteamiento sobre eso para, ahora sí, hilvanar la de telecomunicaciones. Pues también las telecomunicaciones son muy caras. Ustedes que han experimentado los dos mercados saben que tenemos pocos jugadores y son caros y malos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que aquí el teléfono, y de una vez lo va a ver para ver cuánto tiempo llevo, sea mejor tecnología y a precios más competitivos. Y únicamente terminaría mi primera participación con unas consideraciones sobre la reforma político-electoral. Así como lo señalabas de estas consecuencias impredecibles, me parece que la que mayor contenido tiene de poder pronosticar qué va a ocurrir en la político-electoral. Porque se cambian las reglas, se cambia el árbitro. Una buena decisión para el momento que vive nuestro país es las cuotas de género. Su servidor no cree en las cuotas de género, sino que deberíamos dar paso al que mejor talento tiene, el que se lo merezca. Sin embargo, hoy es 3 veces más complicado para una mujer acceder a un puesto público. Entonces, como lo decimos allá, la cancha no está pareja. Entonces, una política para nivelar, que espero que así sea, será temporal, pero también no sabemos muy bien cómo va a estar la composición. O sea, en el mejor de los casos podríamos tener hasta un 50% más de representación de las mujeres en la Cámara de Diputados, pero yo también les preguntaría, porque eso lo vivo todos los días, si las mujeres están listas inclusive para votar por las mujeres. El principal reto hoy de una mujer que quiera ser presidenta municipal, diputada, gobernadora, es convencer a su género de que voten por ella. Yo lo vivo a diario, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuestro punto de vista? Profesionalizar la política entre las mujeres, para que el día de mañana que quieran ser diputadas, con toda contundencia, con claridad, expresen sus ideas, ver hacia dónde se van. Y pasando de la cuestión de género, únicamente terminaría señalando de lo que va a ocurrir. A mí me parece que de las 9 gobernaturas que habrá en juego en el 2015, muchas de ellas van a resolverse en los tribunales, porque las reglas son inciertas, porque también este nuevo árbitro que va en contra del federalismo, concentra las decisiones. Se puede apelar a que las elecciones se concentren por una autoridad federal, donde también los gastos de campaña, donde también se limita, antes cuando denostabas a alguien podías presentar algún recurso, ahora ya no, favorece la libertad de expresión, pero también abrirá la caja de Pandora para que se expresen cualquier tipo de ideas. Entonces es incierto, me parece, lo que pueda ocurrir en las elecciones del 2015, pero bajo ese mismo principio,
como empecé, termino, hay que tener un enfoque sistémico para entender cómo este cambio de estructura debe ser aprovechado y debe ser aprovechado para convertir los grandes indicadores macroeconómicos en prosperidad familiar, a través de la educación, de la economía, del fortalecimiento democrático, de la libre competencia acotada por el Estado, así lo digo, no regulada, pero sí que ponga algunas fronteras, pero nosotros nos parece que existe incertidumbre, existirá incertidumbre en el mediano y en el largo plazo, pero de que eran necesarias las reformas, eran necesarias. Vivíamos una parálisis legislativa desde 1997, su servidor tuvo la oportunidad de ser presidente de Coparmex en el año 2000, y en aquella ocasión nuestra principal agenda era las reformas, pues nomás nos tardamos 14 años, ¿no? Entonces me parece que de las cosas a destacar es que se destraba esa parálisis legislativa y hoy estamos dando paso a los cambios estructurales. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos.